Muchas gracias por esa introducción. Me parece que me sacaste los colores a la cara. Pero buenas tardes a todos. Antes de empezar con esta presentación, que va a ser muy breve, quiero darle las gracias a nuestro amigo Pedro Corzo por organizar este evento. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo con la situación como está y la crisis que hay en Cuba. El tema, como lo presentaron, yo voy a hablar un poquito acerca de las Fuerzas Armadas cubanas, de las barbaridades que han hecho a veces, no por culpa de ellos, porque al final los soldados solamente obedecen las órdenes. Pero es importante que todo el mundo sepa de verdad qué es lo que son las Fuerzas Armadas cubanas y de muchas de las cosas que han hecho, no solamente en Cuba, pero también en el exterior. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las cuales se conocen como FARC, responden al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, más conocido como el MINFAR. El MINFAR está dirigido en este momento por un general llamado Álvaro López Miera. La misión es dirigir, controlar y ejecutar las directrices del Partido Comunista de Cuba y del gobierno en cuanto a la preparación de sus fuerzas para defender el territorio nacional, además de garantizar y mantener, desgraciadamente, el legado marxista de Fidel Castro. Las Fuerzas Armadas no están limitadas por las leyes emitidas por el Partido Comunista de Cuba o por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es de interés resaltar que los altos dirigentes militares son miembros del partido y que se ha establecido que los miembros que no son militares no tienen autoridad alguna sobre esos asuntos militares. Así que esto permite al MINFAR tener una amplia autonomía, o sea que hacen lo que les da la gana. El MINFAR está compuesto por los ejércitos de tierra occidental, central y oriental, y de un contingente en la isla de Pinos. También incluye la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Fuerza de Defensa Aérea, al igual que otros elementos paramilitares como las milicias de tropas territoriales, defensa civil y ejército juvenil. Deseo agregar que aunque Raúl Castro supuestamente está retirado o semi-retirado, es miembro de la Asamblea Nacional, representando a la ciudad de Santiago de Cuba, y que continúa proporcionando aportes decisivos en asuntos generales a nivel nacional. En otras palabras, todavía ejerce un poder considerado absoluto en los asuntos del Estado. A través de los años y gracias a la ayuda económica militar de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas Revolucionarias se convirtieron en una institución, la más poderosa en Cuba. Una gran cantidad de militares cubanos fueron entrenados en las escuelas militares de Rusia y otros países satélites, y de esa forma lograron convertir la institución en una fuerza bien adiestrada y capaz, no solo de defender el territorio nacional, pero de proyectar una fuerza al exterior, aunque limitada por falta de transporte aéreo y naval. En 1961, Castro comenzó a enviar personal castrense al exterior, cuando estableció una misión militar en Ghana, África. Luego envió una unidad médica militar a Algeria en 1963 y durante los años 1964 y 1965, Cuba envió al Congo más de 55,000 tropas, obviamente con la ayuda logística de la Unión Soviética, para apoyar a los simbas comunistas que estaban derrocando el gobierno de ese país. Los Estados Unidos, a través de la CIA, envió un contingente para ayudar al gobierno del Congo, donde participaron muchos de los pilotos de la Fuerza Aérea y elementos de combate de la Brigada 2506.
Ernesto Che Guevara, el infame asesino, estuvo por un tiempo allí de jefe de las tropas cubanas, pero al final tuvo que retirarse en derrota. En 1967 fueron enviados a Vietnam grupos de militares cubanos donde se reportó que estos habían participado en interrogatorios y torturas de prisioneros de guerra estadounidenses. El general Fernando Vecino Alegret fue identificado como uno de ellos. En 1983, tropas cubanas se movilizaron y enviadas a la isla de Granada para ayudar a consolidar el gobierno marxista de Mauricio Bishop. El presidente Reagan ordenó la invasión de la isla en octubre de ese año y después de unos 3 días de combate, las fuerzas cubanas y las tropas del gobierno de Granada se rindieron. 25 soldados cubanos perdieron la vida, 69 fueron heridos y 638 capturados. Esto fue una vergüenza para Fidel Castro porque le había pedido a esas tropas de que no se rindieran y que murieran hasta la última bala. Bueno, no esperaron para eso, por supuesto. Otros lugares en que Castro envió tropas fueron Siria y Etiopía, además de apoyar la insurgencia en Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Bolivia, donde por fin fue capturado y ejecutado el Che Guevara por el ejército de Bolivia. A partir de la caída del muro de Berlín y el descalabro económico y político de la Unión Soviética en 1991, Cuba entró en el llamado periodo especial, un largo periodo de crisis económica debido al paro de la ayuda soviética. Esto trajo como consecuencia una reducción drástica de las fuerzas militares, que se calculaba en ese tiempo de alrededor de 130.000. Muchas tropas para una isla tan pequeña. Y tuvieron que rebajar ese número aproximadamente en 41.000 elementos. Se conoce que las operaciones de fuerzas especiales y otros elementos de las Fuerzas Armadas continúan entrenándose, aunque en menor escala, y los reportes indican que hay falta de repuestos para equipos y muy poco combustible, lo cual afecta la capacidad operacional. Sin embargo, todavía tienen una institución que es capaz de defender el país y de mantener el régimen en el poder. Hablemos ahora de las acciones de los hermanos Castro y de la utilización de los militares en empresas comerciales para producir divisas a través de operaciones legales e ilegales para el beneficio de una nueva élite de oligarcas mafiosos pertenecientes al régimen. En 1978, ya Fidel Castro estaba pensando en cómo buscar la forma de buscar dólares. Castro autoriza al Ministerio del Interior para crear una entidad comercial clasificada como sociedad anónima, con el propósito de establecer y desarrollar negocios en Cuba y en el extranjero. Esta corporación estaría basada en Panamá para evitar las sanciones de Estados Unidos y generar ingresos que sostendrían las actividades delictivas de ese ministerio y también para las actividades subversivas del régimen en Latinoamérica y en el resto del mundo. Este fue el comienzo de la compañía CIMEX, que posiblemente ustedes la han oído en alguna y otra vez. Estas siglas quieren decir Comercio Interior y Mercado Externo. Y resultó ser un verdadero experimento, casi capitalista, concentrado en la adquisición de divisas en moneda fuerte, y Fidel Castro y luego Raúl Castro estuvieron siempre pendientes de las operaciones de esta empresa, obviamente por el dinero que se estaba generando. Y la mayoría de los directores de esa institución eran personas de confianza tanto de Fidel Castro como de Raúl Castro. Y todas estas personas fueron nombrados para que participaran en ese negocio. CIMEX comenzó a operar y sus ganancias nunca se han publicado.
No se sabe dónde está ese dinero, en qué lo utilizan, porque como no es una sociedad anónima y que los responsables son unos pandilleros, pues obviamente no dicen qué dinero han ganado ni qué han perdido, ni nada. Así que es un secreto. Sin embargo, eso se está hablando de que son posiblemente hasta billones de dólares lo que está produciendo ese tipo de compañía. Cemex comenzó a operar y sus ganancias, voy a repetir, nunca se han publicado, pero se calcula que ascienden a cientos de millones de dólares. En poco tiempo, los tentáculos de esta corporación se extendieron en diferentes direcciones por todo el mundo. Comenzaron operando el Banco Financiera Internacional y el Banco de Inversiones, los cuales están localizados en Cuba. Ambos bancos han sido acusados de estar involucrados en el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. También adquirieron el control de las agencias de Western Union en Cuba. Y por supuesto, con eso tuvieron el control de todas las remesas que la diáspora cubana en el exterior ha estado enviando a Cuba. Crearon además corporaciones subsidiarias para controlar otras actividades, como el turismo, agencias de viaje y alquiler de automóviles. Cemex controla la exportación de productos generados en Cuba, como el ron, café y tabaco. En Cuba operan tiendas de ventas generales, cafeterías, estaciones de gasolina y otros negocios que en cualquier otro país libre estarían bajo control privado. El éxito de Cemex a través de los años y de la siempre conocida crisis económica que azotaba a Cuba trajeron como consecuencia que en 1999, basados en un estudio llamado Plan de Perfeccionamiento Empresarial, los hermanos Castro aprobaron la creación de un emporio económico llamado Grupo de Administración Empresarial. Esas son la famosa GAESA, el cual fue diseñado para que fueran los militares que dirigieran sus operaciones, aunque también en su burocracia emplean personal civil capacitado en funciones especiales. Bajo la dirección del fallecido general Luis Alberto Rodríguez Calleja, que era exyerno de Raúl Castro, GAESA absorbió a Cemex y a otras entidades estatales, convirtiéndose en un consorcio de toda una gama de negocios en la isla y en el extranjero. La general Ania Lastres Morel es la actual presidenta de GAESA. El régimen de gobierno marxista en Cuba incluye un sistema militar mafioso, sin escrúpulos y para el beneficio de una nueva oligarquía conformada por la familia Castro, la cúpula militar activa y muchos de los jubilados de las fuerzas de defensa y los cuales son cuidadosamente escogidos. Estos son los que compran propiedades en los lugares más exclusivos del mundo y sus hijos son los que tienen yates y viven en mansiones millonarias tanto en Europa como en Latinoamérica. En la actualidad, Cuba tiene dos economías. Una que sigue el fallido socialismo de Estado y otra que funciona bajo un sistema controlado por una élite que ahora tiene el poder real en Cuba. La economía cubana está basada en un modelo económico centralizado y administrado por burócratas ineptos que no solo han arruinado la producción y recursos naturales del país, pero han acumulado una deuda externa extraordinaria. Al terminar el subsidio soviético, el régimen multiplicó los esfuerzos para obtener créditos de miles de millones de dólares y estos se extendieron aún más cuando Venezuela quedó arruinada. Hoy, la deuda externa de Cuba se estima en más de 12 billones de dólares y el régimen no puede ni desea pagarlo tampoco. El resultado es que no puede obtener créditos, mientras la situación en Cuba se agudiza con la falta de alimentos, medicina, con constantes apagones, por la falta de petróleo y por la ausencia de servicios básicos para la población.
Cuba es un Estado fallido. El régimen cubano, después de 65 años en el poder, ha logrado destruir el país. Eso todos lo sabemos. El conjunto de instituciones, leyes y reglamentos por los cuales el régimen se rige y con los que administra y desarrolla los recursos económicos ha colapsado. Este régimen comunista y criminal nunca ha estado tan débil como ahora. Frente a esta situación, el régimen está poniendo sus esperanzas en mantener el poder a través de una represión sostenida y generando un éxodo masivo. La inconformidad y malestar del pueblo se multiplica diariamente porque no se define una solución. Y se vaticina que este año, 2024, se van a producir estallidos sociales de importancia debido a la desesperación de un pueblo que carece de todos los derechos básicos del ciudadano y que desea sobre todo libertad. Tenemos esperanza de que el pueblo cubano pueda vencer el pesimismo que produce el temor de quizás no poder derrotar a la dictadura comunista en las calles. Pero debemos insistir de que esto es posible. Esto lo hemos visto en otros países que estaban bajo dictaduras comunistas y que al final se conquistó la libertad. Esperamos que surjan muchas protestas, como la del 11 de julio del 2021, para darle paso al sueño de una nueva Cuba libre y soberana. Ahora voy a aprovechar la ocasión como coronel, no solamente que participé en Bahía de Cochino, pero también como coronel del Ejército Norteamericano, en mandarles un mensaje a Cuba, a todos estos militares. Y lo que he escrito es lo siguiente: militar cubano, sabemos que más tarde o más temprano Cuba será libre. Sabemos que hay muchos de ustedes, oficiales y soldados, que están en contra del régimen, y lo sabemos porque a raíz de las protestas pacíficas de julio 11 del 21, murieron 17 generales. ¿Casualidad? No creo. Esta fue una depuración criminal por parte de un régimen que no acepta divergencias de la doctrina marxista. Sabemos que ustedes desean vivir en libertad, bajo un gobierno democrático que no los envía a pelear y morir, como sucedió en África y en otras tierras extranjeras, donde fallecieron más de 10.000 de sus hermanos. Lo que está sucediendo en Cuba es un terrorismo administrado por el régimen contra el pueblo desamparado. Se están cometiendo delitos de lesa humanidad y aquellos que estén involucrados en esos crímenes tendrán que responder por sus acciones. El fin de la dictadura se acerca, simplemente no tiene futuro. Y esto es grave para los militares cubanos. Les quiero recordar que ustedes extraen su poder del pueblo porque ustedes son parte de ese pueblo y su primera responsabilidad es de protegerlo, al igual que se protege a la patria y no al régimen que la oprimen. Militares cubanos, ustedes tienen dos opciones: o protegen al pueblo y serán compensados justamente en una Cuba libre, o recibirán el rechazo de sus compatriotas y juzgados por crímenes cometidos. Cúbranse de gloria, ayuden y únanse al pueblo para alcanzar la libertad de Cuba. Patria y vida, y que viva Cuba libre.